El libro de los Hechos tiene la peculiaridad de presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Señor viviente, no como aquel que murió y quedó sepultado. No, el libro de los Hechos nos está presentando que Cristo vive, que no está muerto y que Él continúa todavía. Los evangelios, y particularmente el evangelio de Lucas, nos muestra lo que realmente Cristo comenzó a hacer aquí en la tierra. Pues nos referimos al evangelio de Lucas, pero el libro de Hechos nos muestra lo que realmente nuestro Señor Jesucristo siguió haciendo por medio y a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo continuó operando a través de la vida de los apóstoles y a través de la vida de la iglesia. Por lo tanto, se puede decir, mis amados hermanos, que el libro de los Hechos, en síntesis, es una extensión, podríamos decirlo, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez se le preguntó a un judío que ministraba en una sinagoga, que para él, ¿qué significaba el libro de los Hechos? Y él respondió: para mí el libro de los Hechos es hablar de continuidad, porque en realidad eso es, decía, y decimos nosotros también, es una gran verdad. Es la continuidad o la extensión de lo que pudiéramos decir la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, el evangelio de Lucas, porque quiero adelantarme en decirles que tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fue el mismo escritor quien lo escribió. Pero el evangelio termina con una escena final. ¿Y cómo termina? Donde lo vemos a Cristo ascendiendo. En el evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado hacia arriba. Eso es lo que dice Lucas en su evangelio. Ahora, es interesante que en el libro de los Hechos describe en Lucas una obra final, pero en el libro de los Hechos una obra inicial. Hechos capítulo 1, versículo del 10 al 11 dice la palabra: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, dice que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales, dice el versículo 11, les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es interesante que esta parte, que en Lucas es un final, Lucas aquí lo ocupa como el inicio de escribir el libro de los Hechos. Ahora, mis hermanos, quiero decirles algo muy importante. Esto es bien importante. Su servidor en este tiempo ha estado pidiéndole al Señor que nos continúe edificando, y en este tiempo, hermanos, el Señor nos ha concedido continuar estudiando en el área de la teología, pero desde una perspectiva diferente. Todo este tiempo atrás, de alguna forma, hemos conocido la teología sistemática, pero hay otro tipo de teología que para mí debiera de ser la primera, y es lo que se conoce como teología bíblica. Difiere un poco de la teología sistemática. La teología bíblica y la teología sistemática, ambas se complementan. Ambas, la una necesita de la otra. Hay veces que nosotros nos hemos apoyado más en la teología sistemática,
pero hemos ignorado la teología bíblica. Y en este tiempo, hermanos, estamos pidiéndole al Señor que nos siga edificando en esa área. ¿Por qué les digo esto? Porque el estudio que hemos de tener del libro de los Hechos tiene que verse desde una perspectiva no temática, no con una teología temática, sino más bien con una teología bíblica. Así que hay 4 cosas que yo quiero que ustedes consideren de la manera como vamos a estudiar el libro de los Hechos. Y pongan mucha atención, por favor. Vamos a tratar con el favor del Señor, porque hay veces, digo yo, pues carecemos de la pericia, pero pedimos humildemente que el Señor nos ayude. Vamos a tratar de desarrollar de manera expositiva los textos que encontramos en el libro de Hechos. Y como herramienta vamos a hacer uso de la hermenéutica y también de algunos aspectos gramáticos históricos para que comprendamos el estudio del libro de los Hechos. Eso es lo primero. Lo segundo, no nos vamos a basar en una teología ya preparada. No sé si, por ejemplo, la teología sistemática es una teología que ya fue preparada por temas. No, aquí nuestra teología no va a estar basada en una agenda teológica ya previa, prefabricada. Tampoco nos vamos a basar en el desarrollo temático ni a interpretar el libro con un tema, ¿cómo diríamos?, enfático. Sino que, hermanos, la idea es que vamos a ir desarrollando. Por eso digo yo que esto va a ser diferente a lo que hemos estudiado en el instituto. Vamos a ir desarrollando pasaje tras pasaje. Si encontramos un versículo que realmente vale la pena desarrollarlo, nos vamos a detener allí para comprender toda la verdad intrínseca que está allí en ese pasaje. Lo tercero que quiero que usted considere en el estudio que hemos de tener del libro de los Hechos es que vamos a seguir un orden original, un orden natural del libro, manteniendo el orden y tratando de descubrir el argumento que realmente el autor del libro estaba tratando de querer demostrar. Y por último, es decir, la idea de desarrollar el estudio, que como creyentes usted y yo seamos influenciados en su enseñanza, a fin de poder apreciar la obra de Dios, pero también poder poner en práctica los principios vistos en el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar que haya aplicación en lo que estamos exponiendo. El problema es que muchas veces se informa y uno se llena de mucho conocimiento, pero carece de aplicación. Entonces, una enseñanza sin aplicación solamente nos queda con conocimiento sin ser desafiados a poder hacer conforme como encontramos en el libro. Así que, hermanos, yo quisiera que todo esto usted así lo considerara. Existe, bueno, hay un gran espacio, hay una gran brecha, por así decir, entre el ministerio del Señor Jesucristo y el surgimiento de la iglesia como parte de un río histórico, por así decirlo. ¿Cómo, por ejemplo, fíjense que esto es algo tremendo? ¿Cómo pudo acontecer? Hágase esta pregunta. ¿Cómo pudo acontecer que los seguidores de Jesús, que no eran más desconocidos, más eran vidas provincianas, eran pescadores, ¿verdad? Vidas que eran de origen humilde, no eran vidas intelectuales, y de repente, hermanos, se convierten en figuras mundiales? Pescadores, cobradores de impuestos, llegan a tener un gran reconocimiento. Lo otro que uno se hace la pregunta es, ¿cómo estas vidas que después que vieron a nuestro Señor Jesucristo ser crucificado allí en esa cruz del Calvario, le veían desde lejos? Le veían desde lejos.
Pedro ya le había negado. Solo se dice que Juan era el único que estaba allí cerca de la cruz, juntamente con María. Pero la pregunta es, ¿y los demás discípulos? Todos ellos, mis amados hermanos, estaban miedosos de decir, yo pertenezco a Cristo, miedosos de hablar de Cristo, tímidos, al contrario, se estaban escondiendo, huyendo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió aquella timidez que los hizo negar y salir huyendo, verdad, de la crucifixión de Cristo? ¿Cómo fue que ellos cambiaron? Eso es muy importante porque nos atañe a usted y a mí. Yo quiero hacerle una pregunta, mi amado. ¿Tiene usted temor a veces a hablar de Cristo a sus vecinos, a su jefe, al que le da clases en la universidad? ¿Usted le tiene miedo a hablar de Cristo a gente profesionista? O incluso tiene temor de hablarle de Cristo a los de su familia. Todas esas cosas son temores. Temores que también los sintieron los discípulos. Pero vale la pena la pregunta de decir, ¿y qué fue lo que realmente hizo que estos discípulos cambiaran? Bueno, hermanos, eran hombres sin letras, ignorantes, así lo dice la Escritura. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, aquí vemos que Pedro de repente ya no es aquel temeroso. Está hablando con valentía, pero dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y eran del vulgo, toda la gente se maravillaba y le reconocían una cosa, que habían estado con Jesús. Así que, ¿cómo es que ellos hicieron un gran impacto? Después de ser vidas temerosas, ahora son vidas, hermanos, que con valentía, delante de más de 5,000 personas, dan testimonio de Cristo. Ese cambio es el que usted y yo necesitamos. Yo le hago esa pregunta, ¿quiere usted ese cambio? Cambiar de la timidez a ser osado, de ser tímido, ser sagaz. Eso que les pasó a ellos, mis amados, es lo que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿cómo es que ellos hicieron un gran impacto? Estas y otras preguntas, hermanos, van a ser contestadas en la medida que estudiemos el libro de los Hechos. Este libro, algo bien importante, quizás porque es el mismo escritor, está íntimamente ligado al Evangelio de Lucas. Recuérdese que estamos hablando del libro de Hechos. Entonces, está íntimamente ligado al Evangelio de San Lucas, de acuerdo incluso a la traducción y también a las evidencias internas del mismo libro que vamos a estar viendo. Originalmente formaba una sola obra, es decir, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos era uno solo, así lo consideraban, es decir, formaba una sola obra, pero fueron separados prácticamente en 2 tomos, o se le llamó tratados, y esto es por el tipo por el orden de los acontecimientos, y también por, ¿cómo diríamos?, el intercalo también del Evangelio de Juan. Ahora, hermanos, el libro de Hechos, este es otro aspecto muy, muy importante. Es que es increíble cómo nuestro Padre Celestial proveyó cada uno de estos libros, tanto del Evangelio como el libro de los Hechos, como por ejemplo todas las demás cartas. Yo me hago una pregunta, ¿qué pasaría, hermanos, si nos faltara un libro? Si nos faltara un libro de la Biblia. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cada libro es tan importante para complementar la verdad que nuestro Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Mis amados hermanos, si no tuviéramos el libro de los Hechos, no entenderíamos el ministerio del apóstol Pablo.
Si no tuviéramos el libro de los Hechos, no entenderíamos de dónde surge la iglesia de Jerusalén. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, no entenderíamos por qué aparece el Evangelio allá en Roma. No entenderíamos por qué aparecen las iglesias en Asia. Lo veríamos que aparecen así, pero no existe nada que nos explique. Sin embargo, cuando encontramos el libro de los Hechos, se dice por los teólogos y se dice por muchos maestros de la Biblia, que, mis hermanos, el libro de los Hechos se convierte como un puente entre los evangelios y las cartas que vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Es decir, que el libro de los Hechos nos ayuda a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo termina en sus evangelios y la continuidad que nos lleva a aquellas cartas que escribió Pedro, que escribió Pablo a Timoteo, que escribió Juan. Hermanos, el libro de los Hechos nos da la explicación. ¿Por qué? Porque se convierte en un puente. Quite usted el libro de los Hechos y quedaríamos en un gran vacío, con unas grandes interrogantes que no las entenderíamos. Así que el libro de los Hechos está entre el libro, bueno, es considerado uno de los libros más extensos dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos eso? Bueno, tiene 28 capítulos, 1006 versículos y 18.451 palabras. Por supuesto, esto en el texto griego. Es uno de los libros más largos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. El tiempo, por ejemplo, usted puede leerse el libro de los Hechos y se lo puede leer quizás así despacito en una semana. Pero le tengo una noticia. El libro, lo que narra el libro del libro de los Hechos es un periodo de 30 años. Es decir, que lo que se narra en el libro de los Hechos es un periodo donde el apóstol Pedro, Juan y también el apóstol Pablo extendieron la obra del ministerio, pero es la historia, si usted lo quisiera ver así, de 30 años, donde aparece el nacimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia durante, diríamos, el primer siglo de ella. Ambos libros, es decir, tanto el de Lucas como el de Hechos, están dedicados y están dirigidos a un personaje sobresaliente. Sobresaliente porque lo menciona, se conoce como Teófilo. Tanto el Evangelio, Lucas se lo dedica a Teófilo para que conozca tanto el Evangelio como también el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas comienza diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, hermanos, aquí lo que Lucas está diciendo es: te escribo todo esto para que tú tengas conocimiento de las cosas que han acontecido. ¿Quién era Teófilo? Bueno, probablemente se cree que era un funcionario del gobierno de Roma y probablemente pues era convertido y que él quería conocer más acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estaba interesado acerca del Señor, estaba interesado acerca de sus enseñanzas sobre el Evangelio, y entonces envía a Lucas para que pueda él recabar y ver si aquellas cosas son ciertas. Teófilo, el nombre de Teófilo significa amado de Dios. Teos y files. No se sabe en realidad, no se tiene, diríamos, mayor información, o más bien no hay detalles acerca de la persona de Teófilo. Sin embargo, hermanos, hay algunas gentes que tienen esta diversidad de opiniones. Por ejemplo, unos piensan que Teófilo es un seudónimo para los cristianos, es decir, para ocultar, y se usa ese nombre. Otros piensan que es un seudónimo para ocultar el nombre de un personaje que era muy conocido
y que quería mantener su nombre en reserva. Esa es otra de las opiniones. Y hay una tercera opinión que se dice que era el abogado que Pablo tenía, ¿verdad?, allá en su defensa cuando Pablo pues estaba en la cárcel, y él deseaba tener toda la información, recabar toda la información para poder presentar una buena defensa para Pablo. En realidad todas esas son pensadas teorías y nada se sabe con certeza. Lo más probable es que Teófilo haya sido un discípulo, diríamos nosotros, que estaba requiriendo o que necesitaba esa información, una información más precisa acerca de la fe que él tenía en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es tremendo que Lucas usa un título muy tremendo, porque usa el título de excelentísimo. Entonces, cuando alguien usa ese nombre de excelentísimo, entendemos, hermanos, que se está hablando de un dignatario, se está hablando de alguien que tiene una posición muy alta, ¿no? En relación con el autor del libro, bueno, hermanos, hay algo tremendo. Lucas nunca pone su nombre, pero sin embargo es Lucas, conocido dentro de la iglesia como, por ejemplo, el médico amado. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo se dirige y habla, ¿verdad?, a los de Colosas, dando referencia de quién es Lucas. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entonces, nosotros, hermanos, entendemos, y por lo que vamos a ver más adelante, que el autor en realidad es Lucas. Hay testimonios que diríamos son históricos, externos, como por ejemplo, no sé si usted habrá escuchado acerca de, yo estaba viendo el día de hoy una lista de cómo murieron los apóstoles del Señor. Se dice que Pedro, por ejemplo, murió crucificado cabeza abajo. Se dice que de Juan se metió en una olla de aceite hirviendo. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque hay cosas que son información externa. Al tomar nosotros testimonio externo acerca de lo que es Lucas, se dice que Lucas era de Antioquía, era un sirio. Me refiero a un sirio por raza. Sin embargo, era un médico de profesión, como lo manifiestan sus escritos. Por otro lado, hermanos, se ve que no era una vida ignorante, era una vida estudiada que conocía el griego. Lo hermoso de todo esto es que se hizo discípulo de los apóstoles, ¿verdad? Siguió a Pedro, pero más adelante siguió a Pablo, incluso hasta su martirio, habiéndole servido al Señor. Se cree que fue una vida, hermanos, que se entregó tanto al Señor que nunca se casó ni tampoco tuvo hijos. Pero sabemos que sí fue una vida. Qué hermoso cuando hay vidas, hermanos, que hacen a un lado. Imagínense, él era médico. ¿Cómo no ganaban dinero los médicos en aquel entonces? Bueno, como siempre. Pero me refiero, hermanos, que estuvo dispuesto a dejar todas esas cosas. ¡Qué desafío más tremendo! Hay vidas que por seguir al Señor dicen: no, primero voy a ver si me compongo esto, hago esto y aquí, y después voy a ver si estudio, y después voy a ver si sigo al Señor. Esta vida no. Esta vida, hermanos, en su corazón cerró todo, dejó su profesión, se convirtió tanto al Señor que quiso, hermanos, estar dentro de la iglesia y ser ministrado y conocer más acerca de su Salvador. ¡Qué hermoso! Alguien que lo dejó todo. Alguien que glorificó a Cristo, no solamente de palabras, sino también con hechos. Él escribió lo que se conoce como el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos. Se dice que dentro de sus dotes también estaba el de pintar.
y se cuenta que él murió en Bitinia, en Roma, a la edad de 87 años, pero era conocido una vida llena del Espíritu Santo. Estos son testimonios externos, pero tenemos testimonios internos. Por ejemplo, Pablo se refiere a él y hay algunas cosas propias, ¿verdad? Que Pablo habla en un sentido de primera persona hasta el final del apóstol Pablo. ¿Por qué lo decimos? Porque él mismo lo dice, el apóstol Pablo, en Timoteo capítulo 4, versículo 11, cuando dice: solo Lucas está conmigo, refiriéndose Pablo a Timoteo, y le dice Pablo a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mis amados hermanos, hay veces que en medio de la soledad, en medio del abandono, es necesario, hay veces que alguien, que un amigo esté allí a la par. Qué hermoso, hermanos, que Lucas tuvo el privilegio de haber acompañado al apóstol Pablo en sus últimos momentos. Creemos, hermano, que si bien es cierto, estaba la iglesia de Roma allá en ese tiempo, y tuvo que haberle sido de apoyo también la iglesia, pero había allí un amigo. Estaba Lucas, el médico, y dice, Pablo se refiere a Lucas como el médico amado. Amado, hermanos. Él estuvo en el momento de su dolor, él estuvo en el momento en que Pablo tuvo que partir a la presencia de nuestro Señor. La fecha en que se escribió el libro, no se habla de una fecha exacta, pero se cree que se escribió allí entre los años 62 y 67 después de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijimos hace un rato, hermanos, el libro abarca un periodo como de entre 30 a 35 años de lo que habla históricamente el libro. Algo interesante, y con lo que vamos a terminar en esta noche. Les ruego que me tengan paciencia, porque estamos hablando solamente de la introducción al libro. Aparte que su pastor, pues ya usted ya sabe, ¿verdad? Le agrega más de la introducción. Pero, por ejemplo, el libro de los Hechos no estaba titulado así. Es decir, Lucas no le puso el libro de Hechos, ni tampoco Lucas le puso el Evangelio de Lucas. Eso fue algo que se agregó más adelante, ¿verdad? El nombre parecería indicar que tiene que ver con una historia biográfica de los apóstoles, aparentemente, pero el libro solamente menciona, por ejemplo, la primera etapa del ministerio de Pedro, así que no podemos decir que es la narración biográfica de los apóstoles, porque hubieron más apóstoles de los cuales no vemos nosotros en el libro de los Hechos. No podemos decir que solamente se dedicó a Pedro, no, hay un tiempo que habla de Pedro, hay un tiempo que habla de Santiago, pero mayormente, como él se queda con Pablo, pues habla de las incursiones y de las misiones que el apóstol Pablo tuvo, ¿verdad? Así que el libro lo que menciona, la primera parte es hablar de Pedro, hablar de los viajes, de algunos viajes que hizo Pedro, pero de lo que más habla es de los viajes misioneros que hizo Pablo. Así que no hay mayor información acerca del resto o de los demás apóstoles y de la obra de ellos. Algunos, ¿verdad?, en lugar de ponerle el libro de los Hechos, le ponen como, por ejemplo, los Hechos del Espíritu Santo. Otros le llaman los Hechos de Cristo resucitado, manifestado a través del Espíritu Santo, trabajando en la iglesia. Pero ya ese título es muy largo. Y algunos estudiosos sugieren que el mejor término, el mejor título que se le puede dar al libro es hablar del libro de los Hechos, de la palabra griega praxeis, P-R-A-X-E-I-S, y de la palabra latín facta,
que tiene que ver con testimonio, hechos. Así que lo que hace, hermanos, es identificar los hechos que allí Cristo y a través del Espíritu Santo se manifestaron a través de los apóstoles y a través de la iglesia. Hay una pregunta con la que yo quiero terminar. ¿Este tipo de obras será exclusivo solamente para el tiempo allá de los hechos? ¿Será que el Espíritu Santo ya para esta época ya no nos alcanzó? ¿Será que Cristo no quiere seguir haciendo más obras en el siglo XXI? Y que el libro de los Hechos solamente nos ha quedado como un libro histórico. Se los dejo, hermanos, o quieren participar ahorita. ¿Qué cree usted de eso? ¿Será solamente lo que vemos en el libro de Hechos, estas manifestaciones de Jesucristo y del Espíritu Santo? ¿Será exclusivo solamente para aquel tiempo? ¿O por lo menos habrán algunas cosas que Dios quiere continuar en el siglo XXI? Ahora, fíjense que la pregunta que yo les estoy haciendo es un poquito delicada. Nosotros aquí la estamos tomando en poco. Pero hay escuelas, hay teologías, hay corrientes teológicas que dicen que lo que está en el libro de los Hechos fue exclusivo para la iglesia de aquel entonces. ¿Ve? Y entonces hay, bueno, en todo esto para la gloria del Señor, hay pastores que son grandes amigos, pero que difieren en cuanto al concepto del libro de los Hechos. No, hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos dé madurez, que nos dé, ¿me entiende?, comprensión. Que eso no nos quite nuestro amor y nuestra amistad y nuestra relación. Pero la pregunta que yo le hago a usted, sí, ¿cómo mira usted? ¿Usted cree que aquello solamente fue exclusivo para aquella época? ¿O hay algo que tiene que ver con la continuidad para nuestra época? Mis hermanos, creo que nos puede dar las 10 de la noche aquí. Y podemos seguir, porque esto se pone bueno. ¿Qué les parece si nos quedamos con esa pregunta? Amén. Vamos a orar y quedamos despedidos. Padre precioso, queremos darte las gracias por dejarnos testimonio, Señor, de tu continuidad. Que tú eres aquel, Señor, que no has dejado abandonada la iglesia, sino que tú te has manifestado. Te has manifestado, Señor, y te sigues manifestando. Mi Dios amado, estamos en una época moderna, donde todo lo que juzgamos, lo juzgamos en base a lo que vemos. Pero, Señor, tu Espíritu Santo, la obra de la fe, es permanente y es vigente para que tú sigas obrando en nuestros corazones como has obrado en aquel tiempo. Mi Dios amado, hemos estado orando porque tu iglesia sea avivada. En el libro de los Hechos encontramos una iglesia avivada, Señor. Dánosla a nosotros también. Padre, bendice a mis hermanos, que adquiramos este entendimiento, no solamente para llenarnos la cabeza de conocimiento, sino para que nuestro espíritu se inquiete y para que nos hagas caminar en pos de tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas que estuvieron en esta noche, y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.